Hola, muy buenas tardes. Aquí comienza Red Más Noticias. Como siempre, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y la noticia sigue siendo, desafortunadamente, la inseguridad en la capital del país. Se conocieron los videos de las cámaras de seguridad en las que se ve a los policías dejando a las afueras de la Clínica de Occidente a Powell Restrepo, el ingeniero que tras haber sido drogado por dos mujeres en una discoteca murió atropellado. El director de la Policía de Bogotá habló sobre el actual de estos uniformados. Les contamos cómo va este caso. En videos como este se observa a Powell Camilo Restrepo junto a la persona que lo acompañaba. Ambos departían junto a dos mujeres en la noche del pasado jueves en un establecimiento de la 1 de Mayo con Boyacá. Una de ellas incluso comienza a esculcarle los bolsillos al ingeniero, quien ya se ve mareado. Al parecer, y de acuerdo a lo que manifiesta el otro ciudadano que se encontraba con el señor Camilo Torres, ya les habían hurtado sus pertenencias en el mismo establecimiento. En este otro video ya se observa el momento en que Powell Camilo es llevado en una patrulla de la policía a la Clínica de Occidente, pero los uniformados dejan a un hombre en el andén y luego se retiran. Al ver que él no está inconsciente, que responde quererse trasladar hacia su residencia, los policiales continúan con su trabajo, como usted mismo lo manifiesta, se logra observar en los videos que él estaba consciente. ¿Pero qué ocurrió entonces? ¿Hubo fallas en el proceso de atención por parte de la policía? Muchas veces los ayudamos a coger un taxi para que traslade a su residencia. Si la persona manifiesta no desear ingresar a la clínica, no desear tomar el taxi, también es voluntad del ciudadano. La Fiscalía también avanza en las investigaciones. Con medicina legal determinando si hubo la injerencia de alguna sustancia tóxica que lo llevó a esa desorientación. Dicen las autoridades que el caso correspondería a una modalidad conocida como las tomaceras, mujeres que se dedican a conquistar hombres en establecimientos nocturnos para después suministrarle escopolamina u otro tipo de droga y así asaltarlos. Bueno, y también hay desarrollo sobre otro de los casos de inseguridad que sacudió a Bogotá en las últimas horas. Les estamos hablando del intento de robo en un edificio en el Parque de la 93, en el que los delincuentes tuvieron retenidas a varias personas durante algunos minutos. Pretendían robar 350 millones de pesos. Los asaltantes, dicen las autoridades, habrían infiltrado a las víctimas para poder cometer este hurto. El quinto piso de este edificio, ubicado en la carrera 16 con calle 93 en el norte de Bogotá, fue escenario de un cinematográfico intento de robo por parte de 3 personas. Había una persona en espera para esa oficina, estuvo en espera casi una hora. Había 2 secuaces que no se identificaron por dónde entraron. Según el administrador del lugar, un grito y el llamado tanto del personal de una oficina de al lado como de la empresa de vigilancia hicieron posible que la policía llegara a tiempo al lugar. La policía le hizo una pequeña persecución, soltó la maleta, ahí había dinero. Eso se recuperó y en este momento es parte del proceso. La policía informó que una persona fue detenida con un arma la cual fue usada para amedrentar durante 20 minutos a los residentes del edificio. Esta actividad al parecer la realizan mediante seguimiento, tenían por alguna razón conocimiento del movimiento de este dinero. Los delincuentes intentaron hurtarle 350 millones de pesos a una pareja que estaba en el lugar. Los otros 2 asaltantes siguen siendo buscados. Y en medio del caos, bueno, se conocen también resultados. 7 bandas delincuenciales que operaban en 8 localidades de Bogotá fueron desarticuladas por la policía y la fiscalía. En total, 26 personas fueron detenidas, entre ellas 2 mujeres que se dedicaban al hurto mediante suministro de sustancias alucinógenas. Una de las bandas desarticuladas era conocida como Los Colima, que se dedicaba a perpetrar robos en las ciclorrutas. También fueron desvertebradas organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto en Transmilenio y otra en la que sus integrantes se hacían pasar como miembros del Clan del Golfo. Y hablamos ahora de un nuevo ataque contra las fuerzas militares que se registró en el departamento del Meta. Un grupo de soldados que realizaba labores de desminado humanitario, que estaba desarmado, fue atacado con explosivos. 14 uniformados resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad. En la mañana de hoy, un grupo de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario fue atacada en Vistahermosa, en el departamento de Meta.
El contingente de repente fue atacado con artefactos explosivos en la vereda Costa Rica. Según informaciones preliminares, el personal militar se transportaba en un vehículo hacia una zona donde se sabía de la presencia de minas. A su paso les fueron lanzadas, al parecer, granadas. De estos, 4 jóvenes fueron remitidos al Hospital Departamental de Villavicencio por presentar múltiples heridas. Uno de ellos se encuentra en ese momento en salas de cirugía en procedimiento por tener una herida toracoabdominal. Los otros 10 jóvenes fueron atendidos en el Dispensario Médico Oriente, encontrándose estables. Según informaciones preliminares, los responsables habrían sido miembros de grupos al margen de la ley, aún sin establecer si fueron del ELN o las disidencias de las FARC. Hasta el momento se reportan 14 militares heridos por esta acción criminal. De inmediato, unidades militares llegaron a la zona para prestar los primeros auxilios, evacuarlos del lugar y trasladarlos a un hospital cercano. Los desminadores no portaban armas ni uniformes militares. Señaló el ejército a través de un comunicado que este atentado terrorista no solo afecta la integridad de los militares que trabajan por descontaminar el departamento de Minas, sino que también ponen en peligro a la población civil que está expuesta a pisar este tipo de artefactos. 4 personas murieron en el accidente de avioneta tipo Cessna que viajaba entre Mituba, Upés y Villavicencio. El piloto y 2 funcionarios de Claro Colombia perdieron la vida en este siniestro. La empresa de telecomunicacaciones Casa Matriz de Red Más Noticias se solidariza con los familiares de Fabián Cárdenas y Freddy Murillo, también con los familiares de los tripulantes, por supuesto, en este muy doloroso momento. A ellos nuestras sinceras condolencias. La avioneta tipo Cessna tenía como itinerario la conexión entre las ciudades de Mituba, Upés y Villavicencio en el Meta, pero en la tarde del lunes las autoridades de control aéreo le perdieron el rastro. La Aeronáutica Civil publicaba casi al tiempo un comunicado. Contenía la noticia que nadie quería oír. Una aeronave tipo Cessna C-182 de matrícula HK-1464 de la empresa Aral, procedente de Mitú, se accidentó en inmediaciones a la población de Piraquara, departamento de Vaupés. Todo ocurrió lejos del mismo Mitú, casi en la frontera con Brasil. Después de horas de búsqueda, los organismos de socorro dieron con la ubicación de la aeronave. A bordo se encontraban 4 personas, el piloto Juan Sebastián Ceballos, de solo 22 años, y 3 pasajeros. Todos fallecieron, incluyendo 2 técnicos de la empresa de telecomunicaciones Claro. Ellos son Freddy Alejandro Murillo y Fabián Sleider Cárdenas. Claro Colombia expidió el siguiente comunicado. Claro Colombia y sus colaboradores lamentan el fallecimiento de nuestro técnico Fabián Cárdenas y Freddy Murillo, técnico de una empresa contratista, quienes se encontraban transportándose en la avioneta que se accidentó el lunes 16 de mayo en inmediaciones a la población de Piraquara, departamento de Vaupés. Claro Colombia está de luto. Claro Colombia ofrece sus condolencias y se solidariza con los familiares y allegados de Fabián y Freddy en este doloroso momento. En la avioneta también viajaba un soldado. Las condiciones climáticas del lugar del siniestro no eran las mejores. Aún es prematuro determinar las causas del fatídico hecho. 12:36, hablamos ahora de las campañas políticas y de sus polémicas, porque denuncia hoy el equipo de Federico Gutiérrez que encontraron en su sede de campaña en Medellín micrófonos instalados para hacer supuestas escuchas ilegales de sus estrategias a la presidencia. Federico Gutiérrez está en Bogotá, reveló aquí las imágenes de lo que encontraron y por supuesto se refirió a este tema. Laura Cifuentes, los detalles, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Como un acto criminal y delictivo calificó Federico Gutiérrez el hallazgo de estos micrófonos en su sede de campaña en la ciudad de Medellín, exactamente en el barrio El Poblado. Dijo el candidato del equipo por Colombia que estos micrófonos se encontraron el pasado viernes 13 de mayo y tan pronto se conoció, pues se puso a disposición de las autoridades, por supuesto, esta denuncia. Incluso nosotros conocimos que este martes en la tarde se va a reunir el ministro del Interior, Daniel Palacios, el director de la Policía Nacional, con representantes de la campaña de Federico Gutiérrez para conocer de primera mano estas denuncias y también las que hizo el abogado de la campaña el día de ayer sobre unas supuestas infiltraciones y también las amenazas de muerte contra el candidato. Eso es una chuzada, eso es más allá que una infiltración. La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado
y varios personajes de la campaña, donde públicamente reconocieron que habían infiltrado nuestra campaña. Yo le quiero preguntar al señor Petro si fue él quien mandó a instalar este micrófono en nuestra sede. ¿Por qué nos están espiando? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué se saltan las leyes y la norma? Y yo quiero decirle al país que nosotros no vamos a parar y no nos vamos a dejar intimidar. Dice que no se va a dejar intimidar el candidato Federico Gutiérrez y precisamente hoy hizo un recorrido por diferentes puntos de la capital bogotana, iniciando en Ciudad Bolívar, donde estuvo reunido con la comunidad. También se transportó en el Transmicable y posteriormente se dirigió a la localidad de Mártires, donde dio a conocer su propuesta de seguridad. Dijo que como presidente de Colombia va a estar al frente de la seguridad de las ciudades capitales y que no va a permitir que los ladrones sean capturados y posteriormente puestos en libertad. En horas de la tarde va a estar reunido con comerciantes y también con los taxistas. Va a hacer un recorrido en horas de la noche. Desde el centro de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Buenas tardes. Y desde el Pacto Histórico respondió hace pocos minutos Gustavo Petro. Esto dijo sobre los hallazgos de la campaña de Fico Gutiérrez y esto dijo sobre la reacción del candidato. Hay que buscar mucho a esos expertos del DAS que chuzaban a todo el mundo en Colombia. Yo creo que ahí está la experticia de quienes chuzan. Y entre tanto, también han causado revuelo las palabras de Gustavo Petro, quien en plaza pública aseguró que los tres principales productos de exportación que tiene Colombia son el carbón, el petróleo y la cocaína, y los definió como venenos para el país. Expertos y analistas reaccionaron a esta afirmación y sostienen que no se pueden relacionar, que no están al mismo nivel, pues dos son legales y se pueden controlar. En su periplo por la costa atlántica y más exactamente desde Sahagún, en Córdoba, el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que los tres principales productos de exportación son el carbón, el petróleo y la cocaína. No producen una economía de trabajo nuestros tres principales productos de exportación. Agregó que se trata de tres venenos. Según el candidato, producen violencia. Para el candidato del Pacto Histórico, el más peligroso de todos es el carbón, pero insistió en que ninguno de los tres puede soportar la economía que le garantice el bienestar a la sociedad. Son tres venenos. El más poderoso, el carbón, que sacan del Caribe, Guajira y el Cesar. Y después el petróleo, que sacan del Piedemonte llanero, y después la cocaína. Analistas económicos y directivos gremiales sostienen que no se puede hacer una relación entre los tres como si fueran productos que están en un mismo nivel. Dos son legales y representan ingresos a la economía formal. Si nos atenemos a las estimaciones que han hecho universidades como los Andes, que calcula que el narcotráfico puede representar el 14% de las exportaciones del país, estaríamos hablando de unos 5.000 millones de dólares de exportaciones de narcotráficos, tal vez un poco más, que sería similar a la cifra que nos da el carbón, que es más o menos unos 5.300 millones de dólares. Es decir, el narcotráfico en exportaciones tendría un valor similar a lo que exportamos por carbón. También es cierto, otro hecho que hay que tener en cuenta al momento de discutir estos temas es que la economía moderna no existiría sin la minería. Sin embargo, calificar los tres como veneno no es correcto. Incluso así parte de los recursos ilegales los introduzcan en algún momento a la economía legal y haya problemas de carácter ambiental con los productos mineros. Pero también es cierto que los efectos medioambientales hasta cierto punto pueden ser controlados. También es cierto que es una actividad completamente legal, que no tiene pues las características del narcotráfico, y en ese sentido la comparación podría ser totalmente injusta. Desde el Cerrejón, la mina de carbón de La Guajira, se presentaron algunas de las cifras de su contribución al país. En 2021 generó 1,38 billones de pesos en impuestos sobre la renta y 383.000 millones de pesos en regalías. Solo en municipios de su área de influencia y La Guajira, los impuestos superaron los 39.100 millones de pesos. El 99% de quienes colaboran viven y trabajan en La Guajira. Son más de 11.000 empleos entre trabajadores directos y contratistas. Los datos del DANE indican que en el periodo de enero-marzo las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 6.864 millones de dólares, lo que implica un aumento de 71,9% frente al mismo ciclo de 2021. Y ese comportamiento obedeció principalmente al crecimiento de las ventas de petróleo, con 4.707 millones de dólares.
Y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió a los rumores que aseguran que desde el Gobierno Nacional estarían impulsando una suspensión del registrador Alexander Vega antes de las elecciones de este 29 de mayo. Lo hizo en medio de las reuniones de la Comisión de Garantías Electorales. Recordó que esa es una decisión resorte de la Procuraduría. Yo vi un trino del doctor Rodrigo Lara, a quien le tengo mucho respeto, hace 2 semanas en donde decía que el Gobierno Nacional había intercedido para que no suspendieran al registrador. Una semana después ahora es que queremos suspenderlo. Entonces pues no entiendo la congruencia un poco de esos argumentos. Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada que ver. Si se decide suspender o no, eso es una decisión de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, miramos también lo que pasa en Medellín. El alcalde encargado de esa ciudad, Juan Camilo Restrepo, informó ya mediante su cuenta de Twitter que radicó la solicitud ante la Contraloría General para que haga una auditoría forense a las diferentes entidades de la alcaldía. Sostiene que él debe saber qué es lo que recibe. Restrepo afirma que el acompañamiento de esta entidad de control busca garantizar la transparencia en las gestiones administrativas, financieras y jurídicas de la entidad en el ejercicio de funciones privadas y futuras. Para que exista una auditoría forense con elementos que han ocurrido en el pasado, pero también que mientras que yo sea alcalde encargado de la ciudad de Medellín, me acompañen en el marco de las competencias que tenga la Contraloría General de la República. Hace unos días el mandatario había avisado que debía saber qué recibe y qué le va a entregar a la persona que llegue. Ante esto, el alcalde suspendido Daniel Quintero retuiteó una información publicada por el exsecretario de Gobierno donde habló sobre la solicitud de auditoría. Esteban Restrepo, hace solo 4 días la Contraloría se pronunció afirmando que la Alcaldía de Medellín ha actuado de manera transparente con los recursos públicos. Juan Camilo Restrepo mínimamente debería saber cómo funciona la institucionalidad de Medellín. En medio del toma y dame, el presidente del Consejo de la Ciudad hizo un llamado a no poner a Medellín en juego en medio del enfrentamiento político por cuenta de la suspensión de Quintero. Metro de la 80, Medellín Valle del Soduar y la puesta en funcionamiento de Hidroituango para garantizar la seguridad energética del país, entre otros, se ven afectados con la decisión de la sanción. Restrepo afirma que ha avanzado en la reunión con diferentes sectores de la capital antioqueña con el fin de mejorar las dificultades que ponen en riesgo a la institucionalidad y la unidad de la ciudad. Bueno, y de otro lado, el presidente Iván Duque habló sobre la terna que ya presentó el Movimiento Independientes para escoger el reemplazo de Daniel Quintero. Dijo el presidente que evaluarán los perfiles de las postuladas para tomar la decisión. Y se hace la valoración, se miran los perfiles, se analizan y una vez se surtan todos esos procesos, se toma la decisión. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso, presidente? Depende de cómo están, si las hojas de vida cumplen o no los requisitos, depende de cómo están las situaciones de pertinencia entre los perfiles que no tengan ningún antecedente disciplinario, penal, lo que establece la ley, como lo hemos hecho en tantas ocasiones. Y en el mundo, tras más de 80 días de resistencia, Mariupol cayó por completo en manos rusas. Al menos 200 soldados ucranianos atrapados en la fábrica de Azovstal se rindieron. Así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Más de 260 combatientes, algunos gravemente heridos, que se encontraban en la acería de Azovstal, la fábrica de laminación de acero más grande de Ucrania, se rindieron y ahora son prisioneros de guerra. Ayer comenzó la rendición de militantes de la Unidad Nacionalista Azov y soldados ucranianos bloqueados en la planta Azovstal de Mariupol. Durante las últimas 24 horas, 265 militantes depusieron las armas y se rindieron, incluidos 51 gravemente heridos. Todos esos necesitados de atención médica fueron enviados para recibir el tratamiento. El Kremlin aseguró que los militares serán tratados de acuerdo con las leyes internacionales. Ucrania, por su lado, confirmó la rendición de la ciudad portuaria. El Estado Mayor del Ejército aseguró que los soldados que resistieron a las fuerzas militares rusas en la acería han cumplido su misión. Los defensores de Mariupol cumplieron todas las tareas establecidas por el comando en su totalidad. Desafortunadamente, no tenemos la oportunidad de desbloquear Azovstal por medios militares. Sin embargo, se espera que estos puedan ser canjeados por prisioneros de guerra rusos.
Esperamos salvar las vidas de nuestros muchachos. Entre ellos hay varios gravemente heridos. Están siendo tratados. Quiero subrayar, Ucrania necesita vivos a sus héroes ucranianos. Este es nuestro principio. Creo que todas las personas adecuadas pueden entender estas palabras. Entre tanto, en las últimas horas, la Corte Penal Internacional anunció el despliegue de un equipo de 42 expertos para investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión a Ucrania. Y sobre el ingreso de nuevos países a la OTAN hay avances. La ministra de Exteriores de Suecia firmó la solicitud formal de entrada a este organismo. La primera ministra sueca anunció que su país y Finlandia presentarán juntos este miércoles mañana esa solicitud en la sede de la Alianza en Bruselas, en una señal clara de que ambas naciones se mantendrán unidas en el futuro. Entre tanto, el presidente de Finlandia se reunió con su homólogo sueco después de que Joe Biden anunciara que recibirá a ambos mandatarios en la Casa Blanca el jueves. En las últimas horas, el Parlamento de Finlandia ratificó su solicitud de ingreso a la alianza militar, mientras que se espera que el legislativo sueco lo haga hoy mismo. Y otra vez, al parecer, tambalea la compra de Twitter. El multimillonario Elon Musk envió una nueva advertencia a los dueños de esta plataforma, de esta famosa red social. Después de provocar el caos al decir que dejaba en suspenso su oferta la semana pasada, este martes aseguró que la adquisición de la compañía no puede avanzar hasta que tenga garantías sobre la cifra de cuentas falsas que abundan en esa plataforma. De acuerdo con los todavía dirigentes de la compañía, son menos del 5%, una cifra que el magnate sudafricano está poniendo en duda sobre él desde el pasado 13 de mayo. Las más recientes declaraciones de Musk volvieron a hacer caer las acciones de Twitter. Y atención a esto, hace pocos minutos Estados Unidos anunció el levantamiento de algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para negociar con la estatal Petróleos de Venezuela. Este es un anuncio que llega justo después de que se levantaron algunas restricciones a Cuba, como facilitación de procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla. Este martes el régimen de Miguel Díaz-Canel celebró esta decisión. Este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que levantarán una serie de restricciones a Cuba impuestas durante la administración de Donald Trump. La iniciativa del gobierno de Joe Biden establece que se restablecerán los vuelos comerciales a varias ciudades de la isla, pues hasta ahora solo eran permitidos de forma limitada a La Habana. Además, se suspenderá el límite de $1.000 por trimestre a las remesas, así como se aumentarán los servicios consulares y el procesamiento de visas. El programa de reunificación familiar, que permite que cubanos residentes en Estados Unidos soliciten que sus familiares en Cuba puedan reunirse con ellos en territorio norteamericano, también será reactivado. Con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos asegura pretende apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos. A través de este comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que las medidas de Joe Biden son un paso limitado en la dirección correcta. Aunque señalan son una respuesta a la denuncia del pueblo y del gobierno cubano, estas no modifican en lo absoluto el bloqueo ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump. Algunos cubanos, por su lado, mostraron optimismo ante el anuncio. Yo espero que estas medidas favorezcan al pueblo, a las familias que estamos aquí y que tenemos familiares en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo también, que las cosas mejoren para bien. El hecho se da en medio de tensiones entre ambos países por la posible exclusión de la isla en la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles y que fue convocada por el presidente Biden. Como terrorismo doméstico, así calificó el presidente Joe Biden la masacre en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Este martes el mandatario llegó a la ciudad junto a su esposa y se detuvo en un memorial improvisado donde depositó flores. En horas de la tarde, Biden se reunirá con los familiares de las víctimas, así como con líderes de la comunidad y miembros de las afueras de seguridad y de emergencia. Lo que pasó aquí es simple y directo: terrorismo, terrorismo, terrorismo doméstico. Y cerramos nuestro recorrido por el mundo, como siempre, con la imagen del día. Hoy les tenemos la formación de remolinos de polvo en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Aquí está.
El extraño fenómeno meteorológico se formó durante una práctica de béisbol juvenil en un parque que causó que los niños corrieran mientras este giraba por el interior del campo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estos remolinos de polvo son más frecuentes en las regiones desérticas, pero pueden ocurrir en áreas boscosas y solo suelen suceder entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando el sol está más fuerte. Alabama habría sido testigo de este fenómeno por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Regresamos al país. La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que se adelantan los trámites para la compra final del avión ejecutivo Legacy EMB 135BJ, que en su momento sirvió como avión presidencial en Ecuador. La adquisición se realizará por $8 millones. Por el momento se está a la espera que sean aprobados unos estudios técnicos para concretar esta compra. La nueva aeronave reemplazará los 2 aviones Fokker que en su momento fueron adquiridos por el expresidente Misael Pastrana. Fue capturado el hombre que sería el responsable de haber matado e incinerado a su pareja. Esto pasó en el municipio de Puerto Colombia. Se había entregado voluntariamente a las autoridades, pero había quedado libre. Ahora sí está ya privado de la libertad. Kimberly Martínez, buenas tardes. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Ayer, como a eso de las 11:30, 11:40 de la noche, el CTI de la Fiscalía, apoyado del Ejército, logró capturar a este sujeto. Él mismo había confesado en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía que había sido el responsable de asesinar a su pareja sentimental, una joven de solo 23 años. Al parecer, en medio de una discusión, la golpeó, luego guardó su cuerpo en una maleta y lo trasladó a esta zona montada en el municipio de Puerto Colombia, donde le prendió fuego. En estos momentos la Fiscalía adelanta las audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos. Como Edixmar Enríquez González, de 23 años, fue identificada la mujer que fue encontrada incinerada en el municipio de Puerto Colombia. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades del macabro hallazgo. De inmediato se activa la línea de atención contra el maltrato de la mujer por parte de la Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación y Policía Judicial. Su pareja sentimental, Jairo Armando Cordero Barraza, se entregó ante las autoridades como responsable del crimen. El hombre llegó hasta la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y confesó haberla asesinado, pero al no haber orden de captura salió del lugar. Poco antes de la medianoche, Cordero Barraza fue capturado en su vivienda por unidades del CTI de la Fiscalía con apoyo del Ejército. Según las indagaciones, el sujeto habría discutido con Edixmar en su lugar de residencia, la golpeó y posteriormente habría ocultado el cuerpo de la joven en una maleta. Lo llevó hasta un sector conocido como la Y de los Chinos en Puerto Colombia y allí le prendió fuego. Jairo Armando Cordero fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio agravado. Con la muerte de Edixmar ya son 25 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va corrido de este año. Según las autoridades, 10 de estos homicidios han sido calificados como feminicidios. Esa es la información que registramos desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Buenas tardes. Y tras varios días difíciles en materia de seguridad en Antioquia, las autoridades entregaron un balance de 2 importantes golpes contra el Clan del Golfo, específicamente en el occidente del departamento. Santiago Campo, ¿de quiénes se trata? Buenas tardes. Paula, televidentes, buenas tardes. Empezamos con el municipio de Frontino, donde soldados de la 4ª Brigada encontraron un artefacto explosivo que habría sido fabricado por delincuentes del Clan de Golfo de manera artesanal y que tenía como propósito afectar a la fuerza pública y también a la población de ese sector. Pero no nos alejamos del occidente antioqueño, que por cierto ha sido uno de los más afectados, para contarles que en las últimas horas de las autoridades dieron con alias Marrano, un sujeto que al parecer sería uno de los principales cabecillas de esa subregión y que tiene gran conocimiento en cómo sería la ampliación de este grupo delincuencial en otros sectores del occidente de Antioquia, como lo es Liborina, Olaya y Sabana Larga. Debido a su amplio conocimiento sobre actividades delictivas, financieras, armadas y políticas, es importante resaltar que este individuo sería el responsable de las acciones criminales en este municipio de occidente antioqueño durante los recientes hechos terroristas de constreñimiento a la población civil, participando en la quema de vehículos.
En el último consejo de la Gobernación de Antioquia, Consejo de Seguridad, por cierto, confirmaron que fueron 76 de los 125 municipios de todo este territorio afectados por los criminales del Clan del Golfo. Desde la capital de Antioquia, Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Una feliz tarde. Santiago, importantes capturas, gracias. Y los comerciantes del centro de Cali se unieron a la propuesta que puso sobre la mesa FENALCO para cambiar la fecha de la celebración del Día del Padre, de modo que no coincida con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué dicen de esto los comerciantes? Estefany Toledo, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Así es, una realización de manera simultánea de la celebración del Día del Padre con esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales afectaría gravemente el comercio del centro de Cali y de diferentes otros gremios, quienes han asegurado que mejor es necesario aplazar esta fecha de manera que no se realice el 19 de junio como se tenía planeado, sino que pase al 26 de junio. Esto con el fin entonces de continuar con esta reactivación económica. Creo que ya es un tema interno de cada una de las empresas, los centros comerciales, los sectores comerciales, precisamente para buscar que esta fecha que se aplace sea conocida a nivel nacional y a nivel local para que las personas se puedan preparar. Obviamente también sabemos en temas de seguridad vamos a estar mucho más blindados cuando la fecha sea después de elecciones, porque tenemos más disponibilidad de personal, sobre todo de policía, para cuidar, para estar pendiente de todos los centros comerciales. Entonces creo que es muy propicio que se logre aplazar en caso de que haya una segunda vuelta. Están muy entusiasmados los comerciantes del centro de Cali entonces de que esta fecha especial del Día del Padre pueda ser aplazada y aseguran que esperan una retribución del 30% en estas ganancias y también reactivar cerca de 1.300 empleos aquí en la capital del Valle del Cauca con esta celebración. Estaremos entonces atentos a qué dice desde el gobierno nacional si es posible hacer este cambio. Desde Cali para Redman Noticias, Estefany Toledo, Paula. Segundos finales de nuestra emisión y nos despedimos recordando la noticia internacional del momento. Estados Unidos flexibiliza algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Lo hace el gobierno Biden, dice, con el fin de promover el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición y con el ánimo de que se supere la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa ese país. Entre las medidas que se levantan está el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para negociar con la estatal PDVSA. Aclaran, eso sí, que por ahora no se exportará petróleo venezolano. Es esta una noticia en desarrollo, noticia importante para la región. Ahora sí, nos vamos. A ustedes gracias por su compañía. Ya saben, la cita con la información, con las noticias, con el análisis, vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @Redman Noticias. Allí también nos mantenemos informados. Feliz tarde y nos vemos en la noche.